Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales actuales. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Antes de empezar, suscríbete a este canal y pulsa el botón de suscripción. Si crees que Dios todavía habla a través de visiones hoy, activa la campanita porque este mensaje necesita llegar a más personas. Mi nombre es Andriy, tengo 29 años y nací en un pequeño pueblo de Ucrania. Desde joven crecí escuchando historias de mi abuelo, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Él siempre decía que el precio de la libertad era alto, pero que valía la pena defender la verdad y la justicia. Nunca imaginé que yo mismo tendría que enfrentarme a una guerra tan cruel y devastadora como la que vivimos hoy. Cuando la invasión comenzó, me alisté sin pensarlo demasiado. Sentía que era mi deber como hombre, como hijo, como hermano mayor. Dejé atrás a mi madre y a mi hermana menor, prometiéndoles que regresaría. Pero en lo profundo de mi corazón sabía que esa promesa podía no cumplirse. Cada día en el frente era un recordatorio de lo frágil que es la vida. El sonido de los misiles, las explosiones que hacían temblar la tierra, los gritos de mis compañeros heridos. Todo era un escenario que parecía sacado del mismo infierno. Recuerdo con claridad la noche en que todo cambió para mí. Estábamos en una trinchera cerca de Bakhmut, resistiendo un ataque que parecía no tener fin. El cielo estaba cubierto de humo y fuego, y la tierra se sacudía bajo nuestros pies. Yo disparaba sin cesar, apenas con tiempo para respirar. De pronto, un estruendo ensordecedor me golpeó, una explosión tan cercana que sentí como mi cuerpo se elevaba en el aire y luego caía pesadamente. El dolor fue insoportable, pero lo que más me asustó fue la oscuridad que empezó a rodearme. Sentí que mi vida se escapaba de mis manos. En ese instante, todo quedó en silencio. Ya no escuchaba las bombas ni los gritos. Abrí los ojos y me encontré fuera de mi cuerpo. Vi a mis compañeros tratando de auxiliarme. Vi la sangre correr por mi uniforme. Pero yo ya no estaba allí. Una paz extraña me envolvía, aunque al mismo tiempo un temor profundo me decía que había cruzado el límite de esta vida. Fue entonces cuando una luz intensa apareció frente a mí. No era como la luz del sol ni de una lámpara. Era una luz viva, cálida, que parecía abrazarme. De esa luz emergió una figura que reconocí de inmediato. Era Jesús. Sus ojos transmitían un amor tan profundo que no pude contener las lágrimas. Caí de rodillas, aunque no tenía cuerpo físico, y solo pude decir: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué aquí, en medio de esta guerra? Él extendió su mano hacia mí y dijo con voz firme pero llena de compasión: Andriy, he permitido que pases por este valle de sombra de muerte porque tengo un mensaje para ti. Un mensaje que deberás llevar a tu pueblo y al mundo. La guerra entre Rusia y la OTAN no es solo un conflicto político o militar, es parte de una batalla espiritual mucho más grande. Al escuchar esas palabras, mi mente se llenó de preguntas. Yo había pensado siempre que la guerra era el resultado de intereses humanos, de ambiciones de poder, de geopolítica. Pero lo que Jesús me decía iba mucho más allá. Él me mostró una visión. Vi mapas extendidos sobre una mesa, generales de distintas naciones discutiendo, planeando movimientos, firmando acuerdos en la oscuridad. Pero detrás de ellos había figuras sombrías, espíritus invisibles que susurraban al oído de los líderes, empujándolos hacia decisiones que llevarían a más destrucción. Comprendí que lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios 6:12 era real. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi corazón temblaba al ver aquello. La guerra no era solo de ejércitos visibles. Era un tablero espiritual en el que las almas estaban en juego. De repente, Jesús me mostró imágenes de ciudades destruidas, familias huyendo, niños llorando por la pérdida de sus padres. Vi también soldados rusos, ucranianos y de otras naciones cayendo en el campo de batalla. Todos compartían el mismo dolor, la misma angustia, sin importar la bandera que defendían. Y Jesús me dijo: el enemigo verdadero no es tu hermano de otra nación, sino el espíritu de división que busca arrastrar al mundo hacia una oscuridad total. Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso siembra odio, orgullo y sed de venganza. Mis lágrimas corrían sin cesar. Todo lo que pensaba que sabía sobre la guerra se desmoronaba frente a esa revelación.
Yo había odiado a mis enemigos, había soñado con verlos derrotados, pero Jesús me mostraba que ellos también eran víctimas de una batalla mayor. En medio de esa visión, vi un reloj gigantesco en el cielo. Sus manecillas se movían con rapidez, y cada campanada resonaba como un aviso de que el tiempo se agotaba. Pregunté a Jesús qué significaba, y él respondió: el mundo está más cerca de un conflicto global de lo que imagina. La guerra entre Rusia y Ucrania es solo el inicio de una cadena de eventos que involucrará a muchas naciones. Pero no temas, porque así como está escrito en Mateo 24, 6, 7, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mi alma se estremecía. Yo sabía que estaba frente a una verdad que el mundo debía escuchar, pero también comprendía que no todos querrían aceptarla. En ese momento, Jesús me tomó de la mano y me dijo algo que me marcó profundamente. Andrí, cuando regreses, no hables solo de destrucción y miedo. Habla también de mi misericordia, porque en medio de la guerra aún busco salvar corazones. Diles que se vuelvan a mí, que elijan la vida, porque pronto llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que yo soy el Señor. Mientras Jesús me mostraba estas visiones, sentía que mi alma se desgarraba entre el dolor y la esperanza. Vi a mi madre, en nuestra pequeña casa en Ucrania, arrodillada junto a la cama, llorando y orando por mi vida. Escuché sus palabras como si estuviera allí mismo. Señor, no me quites a mi hijo, protégelo, dale otra oportunidad. Esa oración subía como un aroma dulce hacia el cielo, y comprendí lo que está escrito en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. En ese instante, Jesús me miró y me dijo: ¿ves? Esas oraciones sostienen más que las armas. Muchos creen que la victoria se gana con tanques y misiles, pero en verdad la guerra espiritual se libra en rodillas dobladas y corazones humillados. Esa frase se grabó en mi mente con fuego. De pronto, la visión cambió. Vi a un grupo de líderes reunidos en un lugar oculto. No podía reconocer exactamente dónde estaban, pero percibí que eran hombres de gran influencia, algunos con uniformes, otros con trajes elegantes. Sobre la mesa había documentos sellados, mapas estratégicos y acuerdos secretos. Mientras hablaban, detrás de ellos se proyectaban sombras enormes, oscuras, que no eran humanas. Eran demonios, principados que influían en cada decisión. Entendí lo que Jesús me decía, que esta guerra era solo un instrumento dentro de un plan satánico más amplio. Mi corazón se aceleró al ver que esas decisiones conducían a un enfrentamiento mayor, uno que arrastraría a la OTAN en un conflicto abierto con Rusia. Vi a naciones dividiéndose, alianzas fracturándose y pueblos enteros sufriendo las consecuencias. Pero lo más impactante fue cuando Jesús me dijo: el hombre piensa que controla la historia, pero olvidan que escrito está que llegará el tiempo de gran tribulación. El enemigo mueve piezas como en un ajedrez, pero mi palabra permanece firme, y yo sigo teniendo el control. Yo quería preguntar cuándo sucedería todo esto, cuándo comenzaría esa escalada que él me mostraba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Jesús me interrumpió. No es tu tarea saber el día ni la hora. Tu tarea es advertir, llamar al arrepentimiento y recordar que aún en medio del dolor, yo sigo salvando. Mientras él hablaba, vi escenas que me rompieron el alma. Soldados en trincheras, cansados, hambrientos, mirando fotografías de sus familias con lágrimas en los ojos. Vi a madres despidiéndose de sus hijos con un beso en la frente, sin saber si los volverían a ver. Vi iglesias enteras de rodillas, clamando por paz. Y entonces Jesús me mostró algo que me dio esperanza. Un avivamiento que surgiría en medio de la guerra. Vi jóvenes ucranianos, rusos, polacos y de otras naciones levantando sus manos en oración, buscando a Dios con fervor. En medio de la destrucción, había corazones encendiéndose con una fe verdadera. Jesús me dijo: así como en los primeros siglos la sangre de los mártires fue semilla de la iglesia, también en esta generación, en medio de la guerra, muchos se levantarán para proclamar mi nombre. Satanás quiere usar esta guerra para traer desesperanza, pero yo usaré incluso el dolor para despertar a los dormidos. Estas palabras me estremecieron. Recordé Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
Comprendí que incluso aquellos que mueren en la fe, mueren en victoria. La visión continuó, y vi un río de fuego extendiéndose sobre Europa del Este, avanzando hacia el oeste. Era una representación del conflicto extendiéndose. Pero al mismo tiempo, vi un muro de luz que se levantaba, formado por hombres y mujeres de fe que oraban, ayunaban y predicaban con valentía. Ese muro detenía parte de la oscuridad, aunque no toda. Comprendí que las oraciones de los justos estaban retrasando y limitando el avance de la destrucción total. Fue entonces cuando Jesús me miró profundamente a los ojos y dijo: Andrí, no olvides esto. La verdadera batalla no se ganará con fusiles ni tratados de paz. Se ganará en corazones rendidos a mí, porque cuando mi pueblo se humilla y ora, yo escucho desde los cielos y sano su tierra. 2 Crónicas 7:14. Yo caí de rodillas, llorando como nunca. Sentía que mi alma ardía con un peso enorme. ¿Cómo podría yo, un simple soldado, llevar este mensaje al mundo? ¿Quién me escucharía? Jesús puso su mano sobre mi hombro y me respondió: No temas. No depende de tu fuerza ni de tu sabiduría. Yo abriré las puertas y pondré las palabras en tu boca. Tú solo sé fiel y habla la verdad. Muchos rechazarán, pero otros escucharán y serán salvos. En ese momento, volví a ver a mi madre en oración y a mi hermana encendiendo una vela frente a una pequeña cruz en casa. Sentí que ese hilo invisible de oración me sostenía y me conectaba aún con la tierra. De repente, escuché una voz lejana llamándome por mi nombre. Eran los médicos, luchando por devolverme a la vida. Jesús me dijo: Todavía no es tu hora. Regresa y no calles lo que has visto, porque este testimonio será semilla que dará fruto en muchos. Yo quería quedarme allí, en esa paz infinita, en esa luz gloriosa. Pero de pronto, la visión comenzó a desvanecerse y sentí que era arrastrado de vuelta hacia mi cuerpo. El dolor regresó como un golpe brutal, y escuché a alguien gritar: «¡Está respirando!». Cuando abrí los ojos en el hospital militar, el ruido de las máquinas y las voces apresuradas de los médicos me envolvieron como un eco distante. Mi cuerpo estaba débil, conectado a tubos y monitores, pero mi alma ardía con una fuerza que nunca antes había experimentado. Sabía que había regresado con un propósito. Yo, Andrí, un simple soldado ucraniano, había sido testigo de algo eterno, algo que sobrepasaba las fronteras y las armas. El mismo Jesús me había mostrado la verdad sobre esta guerra y el destino de las naciones. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico y un fuego espiritual que no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las imágenes. Los líderes reunidos en secreto, las sombras demoníacas moviendo hilos invisibles, las madres llorando en las puertas de sus casas, y aquel muro de luz levantándose con la oración del pueblo fiel. Era como si esas visiones se hubieran grabado en mi interior y no pudiera desprenderme de ellas. Recuerdo que un enfermero se inclinó hacia mí y me dijo: «Muchacho, estuviste muerto por unos minutos. Es un milagro que sigas aquí». Yo lo miré fijamente, y aunque apenas tenía fuerzas, le respondí: «No, hermano, no es un milagro ciego. Es Jesús». Él me devolvió. El hombre se quedó en silencio, como si no supiera qué decir, pero pude ver en sus ojos que mis palabras le habían tocado. En una de esas noches de insomnio, mientras escuchaba el goteo constante del suero, abrí una pequeña Biblia que un capellán había dejado en mi mesa. Mis manos temblaban, pero encontré consuelo en las palabras de Mateo 24. Jesús hablaba de guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Y yo comprendí que aquello que había visto no era fantasía ni ilusión. Era la confirmación viva de que su palabra se cumple. Y en medio de esos anuncios de dolor, también estaba la promesa: «Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Con cada página que leía, mi espíritu se fortalecía. Entendí que debía compartir lo que había visto. No importaba si me llamaban loco o si muchos se burlaban, porque había algo que Jesús me dejó claro: habla, no calles. Tu testimonio será como una semilla que algunos rechazarán, pero otros recibirán con gozo, y su fruto será eterno. Cuando finalmente recibí el alta médica, mi familia vino a buscarme. El abrazo de mi madre fue tan fuerte que casi olvidé mis heridas. Lloraba sin parar y repetía: «Dios escuchó mis oraciones, hijo. Dios escuchó». Yo asentí y le dije al oído: «Madre,
tus oraciones me salvaron más de lo que imaginas. No solo salvaron mi cuerpo, sino también mi alma. A los pocos días me invitaron a una pequeña iglesia local. Allí, con la voz entrecortada, conté todo lo que había experimentado. Los hermanos escuchaban con lágrimas en los ojos. Algunos me preguntaban detalles, otros simplemente se arrodillaban en el suelo, clamando a Dios por misericordia para Ucrania, para Rusia, para Europa, para el mundo. Sentí que ese era el inicio de la misión que Jesús me había encomendado. Pero no todo fue fácil. También encontré burlas. Compañeros del ejército me dijeron que había sido un delirio, una alucinación causada por la falta de oxígeno. Algunos se rieron, otros me trataron de fanático. Sin embargo, cada vez que la duda intentaba entrar en mi mente, recordaba el fuego de los ojos de Jesús y su voz resonando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No había droga ni delirio que pudiera inventar una experiencia tan real. Con el tiempo, comprendí que mi testimonio no era solo una advertencia sobre la guerra, sino también un llamado urgente al arrepentimiento. Jesús me había mostrado que los demonios manipulan a los poderosos, pero que la verdadera victoria está en la cruz. Me mostró que las armas nucleares y los ejércitos más grandes no son nada frente al poder de una iglesia que ora de rodillas. Y me mostró que, aunque se desate la tormenta más oscura, los que confían en Él nunca serán abandonados. Hoy sigo llevando este mensaje donde puedo. A veces en una iglesia pequeña, otras veces en un hospital con un soldado herido, o incluso en conversaciones personales con aquellos que buscan respuestas. No me considero un héroe ni un profeta. Soy solo un testigo. Un hombre que murió, vio la eternidad y volvió para decir que Jesús es real, que su amor es más fuerte que la guerra y que su regreso está más cerca de lo que imaginamos. Mi historia no termina aquí, porque cada día que despierto, recuerdo esas palabras que me fueron dichas en aquel lugar de luz. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y aunque aún camino con cicatrices en el cuerpo y en el alma, camino con la certeza de que nada, ni la guerra más devastadora, podrá separarme del amor de Cristo.